Amén, santos. Himno número 194. Yo quiero tanto a mi amo, que libre no saldré. Me redimió con precio, me ha conquistado él. No dejaré el servicio, es dulce bendición. Y en los momentos duros me da consolación. Mi amo dio su sangre por un vasallo infiel, cortó las ataduras del mal y el ego cruel. Me trajo a su servicio, me permitió elegir la libertad perfecta que no dejaré ir. No acortaré el servicio, yo todo aquí daré a él que me ama tanto, que dio su mismo ser. Con gozo yo le adoro, por eso cantaré. Yo quiero tanto a mi amo, que libre no saldré. Amén. Señor, te damos gracias esta noche una vez más. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu revelación, confiamos que eres tú el que vas a dirigir esta comunión conforme a tu deseo. Nosotros no tenemos nada que tú no nos ofrezcas. Llévanos en ti, Señor. Amén. Queridos santos, esta noche vamos a continuar en el mismo bosquejo que ustedes tienen en el alimento matutino. Es un bosquejo complicado, tiene muchos aspectos, muchos detalles. Voy a tratar de compartirle dentro del límite de tiempo asignado. Está entre una hora, 10 minutos, que trato siempre de mantenerme ahí, excepto algunas ocasiones que el peso es muy grande, pero este bosquejo tiene demasiados puntos. Así que no creo que pueda ir punto por punto, entrando en cada cosa, pero sí esperamos cubrir la carga. Esperamos que el Señor nos muestre la carga. Y el título, la guerra contra los amalecitas. Y este término de la carne y de los amalecitas no es algo tan extraño dentro de la vida de la iglesia y aún dentro de los hermanos cristianos, pero la profundidad, la seriedad, el alcance de esta palabra sí nos toma tiempo el poder digerirla. Y antes de entrar al bosquejo, le tengo una introducción como base para poder ver ese bosquejo en una buena perspectiva. Todos sabemos que Dios hizo al hombre de tres partes. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se establece claramente que somos un ser tripartito. Hay algunas líneas filosóficas que dicen que el hombre solamente tiene dos partes, pero el alma y el cuerpo, pero no. La Biblia dice que tenemos un espíritu, y eso demarca claramente la carga y la economía de Dios.
Así que en ese momento, antes de la creación, antes de la caída, existía una armonía perfecta entre Dios y el hombre. Aunque la rebelión satánica ya había ocurrido, Dios creó ese ambiente que le llaman el huerto del Edén, que existía en los lugares celestiales, y luego Dios trajo esa atmósfera dentro de la atmósfera terrestre, pero de una atmósfera diferente a la otra atmósfera física. Son misterios que están ahí. Y ahí existía una atmósfera perfecta entre Dios y el hombre. Ya el hombre había sido creado, pero todavía el hombre no contenía la vida divina. Esa es gran diferencia, no contenía la vida divina. Así que Dios, en cierta medida, provee ese lugar para el hombre para que tenga un entrenamiento. Dios lo va a entrenar. Dios quiere que sea entrenado y que voluntariamente, mediante ese ejercicio, él aprenda a recibirle y a disfrutarle. Así que en esa atmósfera, Dios le introduce el huerto, con el fin de que la comida es importante. Lo único que ese huerto tenía dos niveles de alimentación. Un nivel físico, donde dice que todos pueden participar de esos árboles, y un nivel espiritual en donde le muestra dos árboles a nivel espiritual, que le dice, de todos puedes comer, de todos puedes comer, pero del árbol de ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer. No puedes comer. Si mueres, si comes, te mueres. Ese asunto de que Dios le dio opciones al hombre, que el hombre decidiera que si quería, que si no quería, no, eso no es cierto. Dios le dijo, no puedes comer del árbol de ciencia del bien y del mal, y si comes, te mueres. Es una desobediencia si lo haces. Así fue, así fue. ¿A que no le enfatizó el árbol de la vida? Sí, pero le dijo, come de todos los árboles. En otras palabras, necesitas ejercitarte para poder participar de ese otro. Un tiempo de ejercicio para ti. Así que en ese entrenamiento fue crucial, era necesario. Dios quería que el hombre aprendiera a rechazar la esfera física donde Satanás ya estaba moviéndose y que entrara en una esfera diferente a nivel espiritual al participar del árbol de la vida, el cual era Cristo mismo. Y podríamos decir que esos dos árboles eran como una puerta, como dos puertas. Si entraba por una puerta, lo iba a llevar a una esfera. Y si entraba por otra puerta, iba a llegar a otra esfera. Así que podemos decir que Adán estaba en un lugar neutral. No estaba en ninguna de las dos esferas, pero estaba en una esfera protegido, una esfera diferente, para que él fuera poco a poco ejercitando su espíritu hasta que entrara a la dimensión apropiada. Cierta ocasión dije esta expresión, ejercitar su espíritu. Un hermano me dijo, hermano, pero ¿cómo va a ejercitar su espíritu si él no estaba regenerado? Él tenía un espíritu. No estaba regenerado, pero tenía un espíritu. Y ese espíritu, él podía hablar con Dios, podía comunicarse con Dios. Inclusive Dios le asigna que le ponga nombre a todos los animales. ¿Cómo lo hizo? Bueno, estaba en contacto con Dios. Estaba en contacto con Dios. Lo único que era muy parecido a lo que continuó pasando con todos aquellos hombres de Dios, que Dios le hablaba, Dios se comunicaba con ellos, ellos hablaban con Dios, pero Dios estaba afuera. Dios estaba afuera. Pero la relación de Adán y Dios estaba bien, el espíritu de Adán estaba bien, su cuerpo estaba bien, su alma estaba bien, todo estaba bien, estaba listo para recibir ¿qué? El árbol de la vida. Y el tema del espíritu era sumamente crucial, porque dentro de toda la creación podemos decir que el espíritu era el centro, la base más crucial para Dios, para él poder llevar su propósito. Por eso en Zacarías 12:1, la segunda parte dice, así declara Jehová,
que extiende los cielos por los cielos, pones los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Por qué esa mención tan directa? Después de crear los cielos, crea la tierra y forma el espíritu. Tres cosas grandes. ¿Por qué? Porque la base de Dios y el centro de operaciones de Dios iba a estar ¿dónde? En el espíritu del hombre. Ahí se iba a mover toda la operación de Dios, y por eso Dios crea la tierra, Dios crea los cielos y crea el espíritu dentro del hombre para él poder moverse y confrontar la rebelión que ya había sucedido. Así que podemos decir que el espíritu humano era la base de Dios, la base de operaciones de Dios en el hombre para contrarrestar y derrotar a su enemigo. Así que el hombre era central ahí, y de la misma manera que ya Dios tenía el lugar para comenzar sus operaciones dentro del hombre, otro ser se dio cuenta del asunto y dijo, yo necesito también una base dentro de ese hombre. Yo necesito una base dentro de ese hombre. Y ahí comienza el proceso. Hay un libro muy, muy especial que esperamos que algún día lo podamos discutir en este foro. Casi nadie habla de él, pero la base de la economía de Dios sale de ahí. Se puede decir que es el libro del hombre espiritual del hermano Watchman Nee. Y él dice, el espíritu del hombre es su parte más noble, más elevada, y mora en lo más recóndito del hombre. El cuerpo es la parte más superficial y más exterior. El alma, por otra parte, mora entre el espíritu y el cuerpo, y es el enlace entre los dos. De hecho, él dice al principio de su libro que cuando Dios crea el espíritu, al soplar en el hombre, en el cuerpo del hombre, la mezcla del espíritu y el cuerpo produce el alma, y sale entonces la personalidad del hombre, de Adán, la persona de Adán. Pero esos dos puentes están ahí. Uno está tocando la esfera espiritual y el otro toca la esfera física, y el alma es el puente que comunica los dos. El cuerpo es la corteza del alma, mientras que el alma es la corteza del espíritu. Así que cuando el espíritu necesita ejercitarse para transmitir algo, lo hace a través del alma. Y cuando el cuerpo necesita hacer algo para transmitirlo al espíritu, lo hace a través del alma. El alma era el centro de comunicaciones del espíritu y del cuerpo. De esa manera Dios trabajó con el hombre y lo puso de esa manera, con miras a que cuando él se ubicara en el espíritu como el centro de operaciones, el espíritu gobernara, dirigiera, rigiera completamente al hombre a través del alma. Esa era la meta de Dios. Así que el alma era una parte central, crucial. ¿Por qué? Porque tanto el cuerpo como el espíritu estaban centrados en el alma. Y eso producía la personalidad. ¿Quién era esa persona? Pero al principio el hombre no tenía pecado, no había nada contaminado, y el poder del alma estaba completamente sujeto al espíritu. Ahora, eso se ve, por ejemplo, en Lucas 1, 46, 47, cuando el ángel expresa el asunto del parto y dice, mi alma magnifica al Señor. Mi alma, dice, mi alma magnifica al Señor, y mi espíritu ha exultado en Dios, se exulta en Dios. Quiere decir que el espíritu se exulta y el alma entonces expresa lo que el espíritu transmite.
Así que el espíritu comunica su exultación al alma y el alma entonces expresa. Ese es el orden que se supone cómo funcionan las cosas. Pero las cosas no siguieron así. Cuando entramos ahora al tema que nos compete, que es el tema de la carne, tenemos que definir que la palabra carne en hebreo es basar y en griego es sarx. Y aunque en ambos idiomas se pronuncia la misma palabra, tiene diferentes significados. Pero podemos decir que son significados evolutivos, porque va evolucionando la definición de lo que es el basar o el sarx. Ni siquiera quiero producir la palabra carne, porque cuando ya oímos la palabra carne, suena fea. Pero sin embargo, al principio no había problema con la palabra carne. Si miramos Génesis 2:24, que es lo que Pablo repite y Mateo también lo repite, 24 y 25 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y está hablando cuando todavía no habían caído, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces nos preguntamos, ¿qué carne? Porque todavía Satanás no había entrado en el hombre y Eva todavía no había hablado con la serpiente, y ya en el principio del capítulo 2 de Génesis ya se está hablando de eso. Y dice en el 25, los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Quiere decir que no había ninguna cosa negativa en ellos. Estaban limpios, estaban como una pareja con toda su pureza, toda su limpieza. Quiere decir que cuando habla de la palabra carne ahí, tiene una apreciación y función diferente a cómo evoluciona posteriormente. La carne ahí en la Biblia es sinónimo del cuerpo físico del hombre. Tan sencillo como eso. Y estos dos seres, ser una sola carne, implica que estos dos seres se van a compenetrar físicamente, en una relación física, en su vida física, para procrearse y producir una familia para Dios, que está sustentada por la unidad de estos dos seres que representan a Cristo y la iglesia. Así que la palabra carne ahí todavía no ha llegado al punto que nosotros la conocemos. Y traigo esto porque posteriormente vamos a ver el proceso de Dios. Ahora, la caída del hombre, cuando el hombre cae, sabemos estas cosas. Yo las voy llevando, enfocando el tema que tenemos. La caída del hombre no fue consumada toda a la vez. Sí cayó, sí salió de la presencia de Dios, pero el daño, el efecto del daño no fue instantáneo, al punto que el ministerio define por lo menos 4 caídas, de las cuales vamos a hablar las 3 más importantes. Y es curioso que la existencia del hombre marca el avance del daño de la muerte por la caída del hombre. En el Salmo 84:10 dice, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Y esa expresión de 1000 años es muy curiosa porque se manifiesta en varias veces en la Biblia. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de Matusalén, que fue el hombre que más vivió casi 1000 años, pero no llegó a los 1000 años. No llegó a los 1000 años. Y todos los demás que le siguieron, o lo precedieron, perdón, estuvieron cerca también, pero no llegaron a los 1000 años. Luego, sus descendientes, Noé vivió 600 años, y hubo un retroceso de la edad del hombre en virtud de cómo fue avanzando la caída, cómo se fue moviendo la muerte en el hombre. Y por ejemplo nos encontramos en Génesis 6:3, cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y uno dirá, Dios, pero ¿y antes qué era?
Bueno, lo que pasa es que aquí ahora la palabra carne evolucionó a otro nivel, que Dios le dio un tono fuerte. El tono de aquí es, ahora el hombre antes era carne, pero su carne no tenía ningún papel de dirección o ningún papel gobernante y era una carne que podía ser gobernada desde el espíritu. Pero ahora esto cambia todo porque ahora el hombre está recibiendo la transmisión desde su carne hacia adentro. Y entonces el hombre, en vez de ser dirigido por el espíritu, ahora el hombre va a ser dirigido desde su alma y su cuerpo, pero ese cuerpo, por haber entrado en una relación con un ser contaminado, se contaminó. Pero algo que pasó ahí, y por eso les mencioné que el espíritu es la base de Dios para el hombre, es que Satanás hizo su base en la carne del hombre. Y ahora Satanás, que estaba operando en la esfera contaminada, logra atraer al hombre a esa esfera y logra también llevar su contaminación, su rebelión dentro del cuerpo del hombre a esa esfera de la carne. Y literalmente el cuerpo es la parte externa más vulnerable para el hombre. Y Satanás la utilizó. ¿Cómo la utilizó? Bueno, ofreciéndole a Eva comida. ¿Y cuál fue la pregunta? Que no puedes comer de ningún árbol. O sea, él sabía que eso no era lo que Dios le dijo, pero la hizo hablar, la hizo razón. No, eso no fue lo que Dios dijo. Entonces ahí comenzó la conversación y poco a poco ella entró en la otra esfera. La otra puerta se abrió. La puerta del árbol de ciencia del bien y del mal se abrió y ella entró. Y posteriormente se llevó a Adán y los dos entraron en esa esfera. Pero el centro de operación de Satanás, él lo estableció ahora en la carne del hombre. E inmediatamente, cuando Dios dice eso de que el hombre no contenderá mi espíritu con el hombre, en otras palabras, yo no voy a buscar más al hombre. No voy a estar trabajando más con el hombre, ni voy a hablarle más al hombre, ni me interesa el hombre. Lo voy a dejar solo. Y de casi 1000 años que el hombre podía vivir, dice, serán sus días, pues 120 años. Ahí bajó la cosa, drásticamente. Así que poco a poco el efecto de la muerte fue trabajando. Y al principio empezaron a durar 700, 600, 300, 200, hasta que entraron en la profecía. Pero la cosa no se quedó ahí. Porque luego vemos cómo la edad también decrece otra vez. Y en el Salmo 90:10 dice, los días nuestros son 70 años y si hay vigor 80. Pero su orgullo es labor y tristeza, pronto desaparece y nosotros volamos. Es decir, que la caída del hombre fue progresando en esas tres fases. La primera fase de la caída fue el hombre no ejercitar su espíritu, no permitir que el árbol de la vida entrara en él y entonces comenzar a funcionar desde la esfera de su alma. Así que la primera caída es la falta de ejercicio de su espíritu, que era el propósito por el cual llegó allí al huerto del Edén para ser entrenado y perfeccionado en su ejercicio del espíritu. No lo hizo. La segunda caída fue más profunda, fue la de Caín. Se contaminó su alma, entró en ambición, quiso presentar una ofrenda diferente a la que Dios ya había establecido cuando estableció la relación con Adán y Eva y los vistió con pieles. Y su hermano, que definitivamente su padre le dijo la importancia de continuar dando sacrificios a Dios, se dedicó a criar ovejas, aunque no se las comían.
Pero él dijo, no, pero eso no puede ser, mi ofrenda también es buena, así que le voy a ofrendar mi ofrenda a Dios para que él comience también a aceptar mis ofrendas. Él quiso cambiar completamente la economía de Dios y el propósito de Dios. Sabemos que Dios no lo aceptó y el odio hizo que matara a su hermano. Y de ahí en adelante comenzó una línea fuera totalmente de la línea de la vida. Y ahí estaba la segunda caída. La tercera caída, aunque esa fue terrible, la tercera caída fue la más terrible. Y ahí se desata la instrucción de Dios. No voy a contender más con el hombre porque ahora es carne. ¿Qué pasó? Pues ahí es que salen los nefilim, los demonios vienen, los hombres ya estaban débiles, frágiles en términos de tener su alma abierta a Satanás, y de alguna manera se logra una mezcla entre demonios y el hombre, y entonces se sale completamente la contaminación sexual, la promiscuidad, de ahí sale el homosexualismo, de ahí comienza a surgir todo eso. Y ahí es que Dios dice, no, esto se acabó, esto no puede continuar, no puede continuar, el hombre es carne. Por eso me gusta mucho este versículo, siempre casi se lo estoy trayendo cada vez que llego, porque es que cae, Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, oiga, los demonios están operando ¿dónde? En nuestra carne. Satanás tiene su centro de operación ¿dónde? En nuestra carne. Y saben, Dios odia y detesta la carne, y esa es la carga principal del bosquejo que viene. Así que en la caída del hombre, el alma rechazó la autoridad de Dios completamente y se hizo esclava del cuerpo con su concupiscencia hasta el día de hoy. El cuerpo transmite y le envía al alma, contamina el alma y el espíritu se amortece, y esa es la manera como el hombre vive hoy. Y esa manera, entonces, el elemento carne llegó a ser algo completamente negativo, llegó a ser algo completamente terrible, porque se sentó la base, la operación de Satanás con el hombre. Así que el alma queda cautiva y la Biblia comienza a hablar del hombre como un ser carnal y un alma que está completamente contaminada, y esa es la manera en que el hombre se desarrolla. En el estudio de vida de Génesis, en el mensaje 27, trae un pequeño resumen de todo lo que yo le acabo de decir. Dice, ya vimos que la primera causa de la tercera caída del hombre fue la mezcla de los espíritus malignos con la humanidad. Consideremos ahora la segunda causa. La segunda causa de esta caída fue que el hombre se hizo carne. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, como dijo, como les mencioné, porque ciertamente él es carne. En la primera caída el hombre no ejercitó su espíritu. En la segunda caída él usó excesivamente su alma, sus emociones. Y en la tercera caída el hombre abusó del cuerpo caído y expuesto, y entonces su carne se contaminó, y Dios lo llamó entonces carnal, porque iba a vivir ahora no por su alma, no por su espíritu, sino por su carne. No porque la carne originalmente no tuviera un propósito, sí tenía un propósito, expresar a Dios físicamente, no hay problema con eso, pero ahora el hombre vive por la carne y el alma junto. Así que el hombre realmente entró en ese nivel y cambió su origen. Se abrió una base nueva donde Satanás entró, y Satanás comienza entonces a tratar de duplicar el plan de Dios, teniendo muchos hijos que sean como él, que se expresen como él y que se reproduzcan como él. Y eso es triste. Eso es triste. Mientras yo estudiaba todo esto, consideraba mi vida desde que era pequeño, mi crecimiento, evaluaba
qué yo pensaba de la vida, qué yo pensaba de lo que tenía a mi alrededor. Yo no veía nada malo mientras tuviera la protección de mi familia. Yo no veía nada malo. Todo estaba bien mientras pareciera comida, juguetes, amiguitos, mi familia. Yo no veía nada malo. Sin embargo, yo había nacido en una atmósfera contaminada, dañada y fuera de Dios. Dios está trabajando ya para ganar nuestro cuerpo otra vez. Por eso es que dice Romanos 8:23, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. O sea, el Señor no va a dejar que esto se quede así. No, el Señor va a restaurar el cuerpo del hombre otra vez. Lo va a limpiar plenamente para la gloria de Dios. Todo va a ser revocado y todas las cosas van a estar en orden, en su orden. Para eso el Señor está trabajando con su iglesia. Pero lo que tenemos ahora es que la humanidad vive por su cuerpo y por su alma. Ya sea de una manera grotesca y cruel o ya sea de una manera elegante y fina, es exactamente la misma cosa. Para Dios es la misma cosa. Así que Dios anhela sacarnos de esta atmósfera donde nacimos de muerte y de carne, y para eso entonces Él pone su vida dentro de nosotros, nos regenera y ahora estamos en el jardín del Edén de la iglesia para ser entrenados a permanecer en esa atmósfera. Y Dios se le reveló a los apóstoles para que mostraran ahora que necesitamos ser entrenados y perfeccionados para participar de esta vida que está dentro de nosotros, cosa que Adán no supo hacer. Y en ese contexto es que está este bosquejo. Porque si les hablo del bosquejo nada más y todos los puntos que vamos a estar trabajando aquí, pues ustedes tienen su concepto ya de lo que es la carne y ya. No van a poder ver todo esto que está escondido dentro de esta palabra tan conocida, pero a la misma vez desconocida de lo que es la carne. Así que este es un mensaje muy crucial para que todos nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana, recibiendo la buena tierra, que es Cristo mismo, y que podamos poseer esta buena tierra para que el reino de Dios sea establecido. Y que este bosquejo tiene la intención de que enseñarnos, dirigirnos para tomar medidas con respecto a este asunto de ¿qué? De la carne. Y aquí hay unos personajes que estarán fluyendo durante todo el mensaje. Y es el personaje de Samuel, por supuesto, que estamos estudiando. Saúl, que estamos trabajando. Esos dos personajes son la clave aquí. Que vamos a estar mirando. ¿Por qué? Porque las acciones que Saúl hizo exponen este tema de la carne y exponen el desagrado de Dios contra un pueblo que se llaman los amalecitas y que en la Biblia siempre se ha señalado que son un tipo de la carne del hombre. Y veremos cómo Dios aborrece, porque esa es la palabra, cómo Dios aborrece a tal grado este asunto de la carne y que nosotros necesitamos estar conscientes de este asunto, porque si no, vamos a estar muy sueltos con este enemigo que vive con nosotros, que duerme con nosotros y nosotros muchas veces lo tratamos muy bien. Pero necesitamos tener el sentimiento de Dios para no caer en lo que otros cayeron. En Samuel, 1 Samuel 15, se nos relata la desobediencia de Saúl con ocasión de la victoria sobre los amalecitas. Recuerden que Saúl fue un ungido rey y al principio comenzó muy bien. Claro, sabemos que
Cuando Dios le dijo a Samuel, no te preocupes que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Recuérdese lo que hablamos. Claro, no creo que fue en esta conferencia, porque estoy trabajando dos conferencias con los jóvenes y con ustedes, pero hablamos de que en Éxodo 19 Dios le presentó al pueblo de Israel su plan, su propósito de establecer un reino de sacerdotes y él ser el rey. Pero ahora el pueblo de Israel nuevamente rechaza a Dios y dice, no, queremos un rey físico, como las demás naciones. Y ahí es que entonces comienza este asunto de Saúl. Y Saúl comenzó bastante bien. Al principio conquistó dos enemigos, porque ahí el punto de la buena tierra era ir conquistando los enemigos e ir ganando más espacio para que el pueblo poco a poco tomara dominio de toda la tierra prometida. Así que los primeros que él ganó fueron los amonitas y los filisteos, y hasta ahora el pueblo estaba contento, el profeta estaba tranquilo, no había problemas, pero cuando llega este tercer enemigo es cuando Saúl quedó expuesto. Por un lado, sí, él continuó peleando con los enemigos, aparentemente sirviéndole a Dios y honrando a Dios, pero hubo un suceso aquí contra los amalecitas que mostró que él estaba en desobediencia internamente hacia Dios y que poco a poco estaba muchas cosas escondidas que fueron saliendo poco a poco y fue expuesto. En los versos del 7 a 9 de 1 Samuel habla que él venció al enemigo, pero desobedeció totalmente a Dios. Él hizo un buen servicio a Dios. Y muchas veces podemos pensar que estamos haciendo buenas cosas para el Señor y que Dios está contento con nosotros, pero no necesariamente. No necesariamente que estemos haciendo cosas para Dios. Dios mide lo que estamos haciendo en virtud si se está haciendo en armonía con Él y no con la carne y no con nuestro esfuerzo personal. Saúl estaba moviéndose en su esfuerzo personal únicamente. Dios le dijo claramente a Saúl y al profeta, no quiero que se quede nada de los amalecitas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay mucha contaminación ahí, hay mucha muerte ahí. Dios le dijo, borren todo, saquen todo, no quiero nada. Y entonces Saúl lo primero que hace es que le perdonó la vida a lo mejor del ganado bajo el pretexto de hacer sacrificio a Jehová. Pero Dios le había dicho que tenía que destruir todo completamente, pero ¿qué hizo él? Para completar, perdonó la vida de Agar, el rey. Así que después de la conquista, él también consideró hacer un monumento para recordar el gran evento que había sucedido. O sea, todas estas cosas comenzaron a exponer un individuo que hasta ese momento no se había visto. Así que cuando Samuel, enviado por Dios, va donde Saúl y lo amonesta, entonces sale una personalidad diferente y sale un hombre hablando en su carne y en su alma y le dice, oh, yo hice lo que Jehová me dijo que hiciera, que derrote a los amalecitas. Eso fue lo que él me dijo, él no me dijo nada más. Claro, yo perdoné a Agar y la gente deseaba preservar lo mejor de los animales para podérselo ofrecer a Jehová. Ese fue el propósito. Y Samuel fue muy fuerte y después leemos con más calma eso, pero le dice, a Dios no le importan los sacrificios, a Dios lo que le importa es la obediencia. Entonces salen unas palabras muy tenues y frágiles y dice, he pecado, lo siento mucho. Y bajito posiblemente le dijo, oye, pero no digas nada a las personas aquí, hónrame, no me expongas. ¿Ven el asunto? El perdón no era de corazón, sino que se dio cuenta
que si el profeta lo exponía iba a perder el respeto al pueblo. Así que ese perdón fue de mentira. Y para completar le dice, y yo iré a adorar a Jehová, tu Dios. O sea que aunque él estaba actuando y supuestamente defendiendo cosas para Dios, él no estaba trabajando para Dios, él estaba operando en su carne. Y él fue completamente puesto en evidencia. Él pensó que no estaba haciendo nada malo, y ese es el gran problema de moverse en la carne, en el hombre natural, para Dios, pensando que uno no hace nada malo. Así que el número 2 dice, en tipología, los amalecitas representan la carne, el hombre caído. Amalek, la carne, es el principal enemigo que nos impide avanzar con el Señor. La pregunta es, ¿quiénes son los amalecitas? Amalek, de hecho, es un descendiente también de Saúl. Era hijo de Elifaz, un hijo de Saúl, el hermano gemelo de Jacob, quien era el padre de las 12 tribus de Israel. Así que los amalecitas eran parientes de los israelitas. Pero sin embargo, después que el pueblo entra en la tierra, los primeros, y salieron de Egipto y fueron a entrar, los primeros que llegaron a pelear y a ponerse al pueblo de Israel fueron ellos. Así es que Amalek, como la carne, es el primer enemigo que nos impide siempre avanzar con el Señor. Esa es la tipología que vamos a estar cubriendo. Amalek, la carne, versus la aplicación para nosotros. La palabra Amalek significa belicoso, lo cual indica que la carne es que belicosa, destructiva y perturbadora. Todos tenemos esta experiencia. Y si alguno no la tiene, me escribe después y me dice, ay hermano, yo nunca he tenido esa experiencia que usted dijo. Cuando estamos en tensión, tenemos prisa, tenemos muchas cosas que hacer y viene alguien a hablar con nosotros, un hijo, la esposa, de hacer preguntas. Échate para allá, por favor. Mira, estoy ocupado. Yo te atiendo después. Mira, tengo muchas cosas que hacer. ¿Quién contestó ahí? ¿Quién contestó ahí? La carne. ¿Y por qué? Porque somos belicosos. Nos volvemos agresivos cuando nos interrumpen las cosas que estamos haciendo. ¿Qué es eso? Eso es la carne. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de nosotros, los regenerados. Claro, la carne no siempre es fea. La carne también tiene algunas cosas muy hermosas, muchas cosas que se pueden hacer en la carne, pero a la larga obstaculiza a Dios. Cuando estuvimos hablando sobre los temas de la opinión y la peculiaridad, dijimos que la peculiaridad se convierte en el anticristo porque se opone a Dios. Pues mire, la peculiaridad es una expresión de la carne. La carne tiene muchas expresiones y una de esas expresiones es la carne, es la peculiaridad. Entonces, la carne también es la base del anticristo, lo que sustituye a Cristo. Como les aclaré que la palabra anti no solamente se define en contra, sino que también se puede traducir en lugar de. Así que lo más que destruye la vida cristiana es la carne. Lo más que destruye al hombre es la carne. Y ya saben que la carne es la invasión de Satanás a nosotros, la cual se abrió la puerta para que él administre las tinieblas dentro de nosotros. Que él administre las tinieblas dentro de nosotros. El Señor quiere administrar su reino en nuestro espíritu y Él quiere administrar su reino en nuestra carne. Necesitamos estar conscientes de eso. Estamos muy cómodos, estamos muy tranquilos con este asunto de la carne. Dios no lo está. Dios no lo está. En estos 2000 años de historia, de la historia de la iglesia hasta nuestros días y aún en nosotros en el recobro del Señor, la carne ha sido un mal.
un mal. Y muchas personas que han entrado con mucho ánimo, con mucho gozo, de momento se ofenden, les pasa algo, enseguida sale su hombre natural y quedan fuera del camino. Qué triste. ¿Qué es eso? La carne produjo un desacuerdo, algo que no estuvieron de acuerdo, y finalmente son sacados de la carrera. ¿Qué produjo eso? Tanto la carne del que la produjo como el que la tiene, que se encona y sale la reacción. ¿Qué es eso? La carne. Así que nosotros en la vida de la iglesia necesitamos estar bien conscientes. El hecho de que Dios sostiene una guerra continua contra Amalek revela que Dios aborrece la carne y desea exterminarla. La meta de Dios en la vida de la iglesia es que la carne sea exterminada. Y vamos a hablar de eso, cómo Dios lo hace. Debemos ser impresionados en Éxodo 17:16. Dice, por cuanto una mano se ha levantado contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Dios nunca habló una palabra tan fuerte como esta, excepto a esta tribu de los amalecitas. ¿Qué es eso? Porque Dios le está hablando a la carne. Hay una guerra todavía, hoy, en nuestra generación, contra esta carne. Y nosotros necesitamos estar alertas. Lo que implica que todavía estamos en guerra, que está activa. En Gálatas 5:17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Esto es ahora. O sea, esto está pasando ahora. La guerra está ahora. No hay tregua. Y esta guerra va a continuar hasta que el Señor regrese totalmente. Y entonces los amalecitas, el enemigo de Dios, será destruido. La carne, de esta perspectiva de la contaminación, nunca cambiará. Dice el ministerio, ¿saben? Que la carne de un inconverso y la carne de un regenerado es la misma cosa. Carne es carne. La diferencia está cuál es el vivir. Pero si el vivir de regenerado no aplica al espíritu, está igualito que el que no tiene el espíritu. La carne allá y la carne acá van a funcionar exactamente iguales. Unos más dulces que otros, pero ahí están. Yo recuerdo hace mucho tiempo que mi nieto me dijo, abuelo, mandé a buscar unas hormigas. Y unas hormigas, sí, viene un sistema para uno ver cuando las hormigas se mueven y tienen túneles y canales. Y yo digo, pero ¿cómo van a llegar las hormigas? ¿De dónde vienen? Qué sé yo, de unas hormigas especiales que vienen de otro país. Y yo dije, no, esto no es cierto. La cosa es que llegaron las hormigas, viajaron no sé cuántos meses las hormigas, y estaban quietecitas, estaban muy quietecitas las hormigas. ¿Saben? Mientras estaba hablando este mensaje, se me ocurrió este asunto de la carne. Así mismo es la carne. Puede estar quietecita, puede estar dormida, pero si usted provee el ambiente adecuado, esa carne va a salir. Así que necesitamos estar alerta con toda esta palabra que Dios está diciendo. La carne es la manifestación del viejo hombre en nuestro vivir y la expresión del viejo hombre. Otra vez, la carne es la manifestación del viejo hombre en nuestro vivir y la expresión del viejo hombre. Así que aquí vemos dos expresiones, la carne y el viejo hombre. El viejo hombre es el hombre caído, el hombre natural. Romanos 6:6 dice que el viejo hombre fue crucificado con Cristo, la vieja persona. Y existen varias expresiones que pudieran sonar similares a la carne, como el viejo hombre, el yo. Todas estas expresiones son parecidas, pero no son iguales.
El viejo hombre se refiere a nuestra persona, el ser caído. Pero el yo es la persona de este viejo hombre. Este yo tiene una vida del alma que, como dice Mateo, debe ser negada y debe perderse. Como dice el Señor, en su diario vivir necesitamos perder esa vida del alma. Esa es la vida del hombre caído. Ahora, el viejo hombre tiene una persona, que es el yo, y el yo tiene una vida que es la vida del alma. Y esta vida del alma expresa sus opiniones en este yo. Entonces, ¿qué es la carne? La carne es el vivir del viejo hombre. El viejo hombre vive dentro de la atmósfera de la carne y la personalidad es el yo. Así que todo eso hace un paquete que es lo que nosotros vivimos cada día. Así que la carne es la totalidad del ser humano caído en expresión y acción. La carne es el viejo hombre siendo manifestado, siendo expresado. Así que el viejo hombre se manifiesta en la carne y cuando la carne se expresa, sus opiniones, es el yo. Esa es la peculiaridad, la manifestación de toda la operación de la carne. Eso somos nosotros. Todo eso es lo que estamos trabajando nosotros. Por eso dice, la carne es enemistad contra Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios y la carne no se puede sujetar a la ley. Sencillamente, aunque la carne quiera, la carne es rebelión. La carne es rebelión. Punto. Así que esto es un punto muy serio. Si usted está en la carne, vive en la carne y no está consciente de quién es usted, y esto lo hablamos también el jueves pasado, la importancia de conocernos y estar en la luz, para que el Señor nos muestre nuestras partes oscuras, que no sabemos, que podamos tratar con ellas. Entonces podemos estar en la carne. ¿Y cuál es el riesgo? Dice que la carne, estar en la carne, es ser enemigo de Dios, alguien que se opone a Dios. La carne es enemistad contra Dios. Pablo dice en Romanos 8:7, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no puede. La carne nunca se va a sujetar a Dios, ni tiene tal capacidad. O sea, volviendo al caso de Saúl, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y que estaba bien, pero era totalmente su carne, su hombre natural, haciendo todas las cosas para su logro personal. Exteriormente estaba peleando por Dios y sus enemigos, pero interiormente él era el enemigo de Dios. Él estaba tratando de establecer ¿qué? Su propio imperio. Estaba interesado en producir una gloria para él y no estaba realmente preocupado por honrar a Dios. Parecía externamente que estaba haciendo algo para Dios, pero externamente era el enemigo, internamente era el enemigo de Dios, externamente amigo, pero internamente el enemigo de Dios, porque lo estaba haciendo ¿dónde? En su carne. Samuel no iba a poder persuadir a Saúl para nada. ¿Por qué? Porque cada vez que Samuel le hablaba, él lo que pensaba era en él. ¿Cómo salir de este asunto? ¿Cómo yo puedo resolver esto? Todo en su carne. Así que la carne es el campamento del enemigo de Dios, punto C, y la base más grande para su obra. Fue lo que comenzamos hablando. La carne es el campamento del enemigo de Dios y la base más grande para su obra. Estamos viendo ahora mismo unas guerras, ¿verdad? Muy fuertes. Y lo que quiere el que llega es establecer su base en cierto lugar, porque si logra establecer su base y su ejército en cierto lugar, de ahí entonces él puede atacar el resto. Pero los que están luchando para que eso no suceda. Y usted los oye en las noticias hablando de los invasores y hay un resentimiento y un rechazo total. Y lloran de coraje y lloran de tristeza porque eso está pasando. Hermano, se supone que nosotros estemos como ellos. Tenemos que clamar y decir, Señor, yo no quiero esta carne en mi cuerpo.
Señor, yo me resisto a que Satanás opere desde mi carne. Señor, toma dominio, toma control de todo mi ser para que esto salga de mí. Esa debe ser nuestra actitud. Así que Satanás utiliza el mundo, el pecado, para moverse en nosotros y activar ¿qué? Nuestra carne. El mundo, el pecado, la muerte y Satanás están acampando en nuestra carne, en nuestro hombre natural, en nuestro viejo hombre, para él producir entonces lo que él desea y oponerse a Dios. Damos gloria al Señor porque el Señor entonces llegó y llegó con un cuerpo especial, como dice Salmo 139, que se tejió un cuerpo para él especial. Y dice Pablo que era un cuerpo en semejanza de pecado. Y Juan lo vio, en Juan 1 habla de que el Señor vino en carne, pero fue una carne que no contenía el elemento satánico. Igual que el cuerpo de Adán, que al principio no tenía el elemento satánico, tenía carne, pero Satanás no estaba en él. Así que hoy tenemos al Señor que llegó, nos redimió, pasó por el proceso de la cruz, muerte, resurrección. ¿Para qué? Para infundirse en nosotros, para también crucificar nuestro viejo hombre, crucificar nuestro yo y crucificar también nuestra carne. ¿Sabe? La vida de la iglesia es el proceso donde el Señor puede trabajar con nuestra carne, con nuestro viejo hombre, con nuestra condición de muerte y sacar a Satanás de esa plataforma donde él se ha establecido. Lamentablemente, el que seamos regenerados no produce automáticamente que Satanás salga. Nosotros necesitamos, igual que el pueblo de Israel, ir a hacer la batalla para que entonces el Señor fluya en nosotros de tal manera que el enemigo salga. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, y la vida que ahora vivo, ¿dónde? En la carne. ¿Cómo es eso? Si la carne es mala, si la carne está llena de pecados y Satanás está ahí. Dice, no. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué pasó ahí? Pablo logró el secreto de que su carne no fuera operada ni manipulada por Satanás y que por el contrario volviera su carne a estar sujeta al Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Sé que hemos leído muchas veces este asunto, pero Pablo está trayendo un punto muy crucial, que es una esperanza. ¿Cómo existe la manera del Señor poder trabajar con la carne aún nosotros en vida? En todo el universo, el enemigo, la carne es el enemigo de Dios. La carne se convierte realmente en gran problema de Dios. ¿Por qué? Porque está en su criatura. La carne, el hombre caído es por completo uno con Satanás y Satanás la usa para combatir contra Dios. La carne ocupa el primer lugar entre nuestros enemigos, con lo cual toma la delantera sobre el pecado, el mundo y Satanás para combatir contra nosotros. Él usa todo eso. Por eso Dios aborrece de la misma manera que aborrece a Satanás, y él quiere destruir la carne de la misma manera que quiere destruir a Satanás. Sabemos el destino de Satanás, es el lago de fuego, pero nuestra carne contaminada tiene que ser crucificada y nosotros somos los que llevamos la carne a la cruz. Ahí lo vamos a ver más adelante. El punto D, y aquí ya lo hemos trabajado, en el Éxodo 17:16, dice, por cuanto una mano se ha levantado contra el trono de Jehová, la intención de Amalek era derrotar el trono de Dios, es decir, la operación misma de Satanás. No era que causara un problema, una oposición, no, él estaba operando en la tierra
para tocar el trono de Dios. Él quería derribar el trono de Dios, como Satanás también una vez lo hizo. Así que, al igual que a Satanás mismo, la carne está en contra de la autoridad de Dios. Por eso es que Satanás, se menciona en Isaías 14, 12 al 14, cuando dice, subiré al cielo por encima de las estrellas, me sentaré en el extremo del norte, subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Qué es eso? Esa es la manera de Amalek, con su mano en contra del trono de Dios, ahora personificado en esa tribu. Pero oiga, no es historia, ahora eso está también en nuestra carne. La carne es rebelión contra Dios y contra su trono. La carne se opone a todo lo que hace Dios conforme a su gobierno. Nuestra carne es un enemigo de la autoridad de Dios y está en rebelión contra la administración gubernamental de Dios. La carne es lo más repugnante porque está en contra del trono, la administración y el plan de Dios. Así que realmente necesitamos crear conciencia de cómo Dios ve este asunto. Y necesitamos también trabajar nosotros y darnos cuenta de que no podemos ser tan pasivos y tan contentos como si aquí no pasara nada, porque sí está pasando algo. Y sí necesitamos tomar acción. Y sí necesitamos presentar esto al Señor. Moviéndonos al punto E, la carne está en contra del reinado. Donde está la carne, no puede estar el reino de Dios. Por eso, debemos tomar medidas exhaustivamente con respecto a la carne antes de que pueda venir el reino de Dios. Volvemos, Mateo 12:28. Si por el Espíritu, ahí está la clave, si por el Espíritu echo fuera los demonios, vendrá el reino. Esa es la clave. En Samuel 15:2, Jehová declaró que castigaría a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel cuando combatieron contra Israel. Así que esa palabra que Dios trajo en contra de los amalecitas fue muy, muy fuerte. En Éxodo 17, del 8 al 16, ustedes saben que Moisés estaba de pie sobre la cumbre del collado, con el callado de Dios en su mano, y Josué salió con varones escogidos para pelear contra Amalek y derrotarlo. Y ahí ocurre algo interesante. Mientras Josué combatía, Moisés oraba. Después que Josué derrotó a Amalek, Dios declaró que él tendría guerra con Amalek de generación en generación. Esto muestra la seriedad con la que Dios evaluaba la frustración causada por los amalecitas. Esto nos muestra que la carne todavía no ha terminado. Estamos viviendo en nuestra generación y aún tenemos la misma batalla de la generación de Moisés. Pero yo diría que esta batalla nuestra es más intensa. ¿Por qué? Porque la tecnología le está poniendo en las manos a todos los medios para que la carne sea alimentada y fortalecida. Después de la pandemia, por ejemplo, no conozco mucho en Colombia, pero aquí en Estados Unidos, ya usted no tiene que salir de la casa, le llevan todo a su casa. Usted pide y es rapidito. Así que las compras, los gastos se han intensificado. La gente está ahora más alerta, más pendiente de que está más económico, que está aquello, que el otro. ¿Qué es eso? Eso es la carne. Ah, qué bueno que economizamos. Sí, pero es la carne. Por otro lado, se han intensificado los diferentes grupos produciendo películas, y documentales y noticieros por la pandemia, que la gente entonces ve más televisión, más teléfono, más tablet. ¿Qué es eso? La carne. La guerra, la batalla nuestra es más grande ahora que en el tiempo de Moisés. Los amalecitas están mucho más intensos ahora que los tiempos de Moisés. Pero Éxodo 17, del 8 al 13, nos muestra cómo combatir contra Amalek. Combatimos contra Amalek por medio del Cristo que intercede y del Espíritu que combate. Siempre caemos ahí.
Cuando estábamos hablando de la peculiaridad, el ministerio decía, la única manera de eliminar la peculiaridad es por el Espíritu. Cuando hablamos hace poco también sobre la consagración, la única manera de producir la consagración es por el aceite de la unción. Así que todas las cosas en la economía de Dios se cumplen, ¿por qué? Por el Espíritu. Y aquí este tipo pues tiene muchos puntos, ¿verdad? Otra vez Moisés, que estaba en la cima del monte, alzaba su mano y tipifica por un lado al Cristo encendido que intercede en los cielos. Eso es por un lado. Por otro lado, Josué, quien combate contra Amalek, tipifica al Espíritu que mora en nosotros, el cual combate contra la carne. Nosotros no vamos a pelear contra la carne. Josué está peleando contra la carne, tipificando el Espíritu. Así que necesitamos estar en unión con el Cristo intercesor a fin de cooperar con el Espíritu que combate. Si miramos bien ahí en el versículo, en Éxodo 17, hay 3 personas arriba. Está Moisés, está Aarón y hay uno que quizás no lo conocemos mucho, pero se llama Ur. Y entonces abajo estaba Josué combatiendo. Por un lado, Moisés tiene 2 representaciones ahí. Por un lado representa al Cristo ascendido, el que está en los cielos intercediendo por nosotros. Esa es una visión. La otra visión es que Moisés también nos representa a nosotros, y cuando nos representa a nosotros se nos cansan las manos. A Cristo no se le cansan las manos, pero a nosotros nos cansan las manos. Y entonces ahí es que entran Aarón y entra también Ur. Aarón como sacerdote, el ministerio del sacerdotal, y Ur porque viene de la línea del reino. Así que necesitamos por un lado la función del sacerdote que ministra, y por otro lado necesitamos el reino para dominar, el reino para subyugar a Satanás. Así que nosotros estamos en ese tipo de intercesión. Una intercesión mutua, donde por un lado Cristo ora y nosotros oramos. Nosotros intercedemos. Como decía el apóstol Pablo, orando sin cesar. Nuestra oración es la que activa el espíritu que hace la guerra. Pero tiene que ser una oración no como lo que hablaba el rey. No como lo que hablaba el rey, no. Tiene que ser una oración de humildad. Tiene que ser una oración que realmente refleje la debilidad. Si se acuerdan, cuando Moisés se cansó, le pusieron una piedra y ahí él reposó. El que Moisés se sentara en la piedra es reconociendo su debilidad y que necesitaba una roca, una base firme en donde él poder orar. Nosotros también necesitamos tal roca, tal base firme. No podemos orar porque decimos, voy a dedicar 4 horas para orar, voy a ayunar, No, nosotros no podemos hacer nada. Aquí la clave es liberar el espíritu que guerrea, el espíritu que va contra la batalla. Y este espíritu es el que va a producir que nuestra carne sea subyugada. Todo el tiempo hablamos diferentes tipos de palabras, pero a la larga todas caen en lo mismo. El disfrute de Cristo desde nuestro espíritu es el que fluye y es el que toma el dominio y va a subyugar a nuestra carne, como la subyugó el apóstol Pablo. Lo podemos decir de Cristo, obviamente, pero el apóstol Pablo logró el secreto de poder jugar con su carne y atreverse a decir, la vida que ahora vivo en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? La carne mía está aquí, yo vivo aquí, pero esta carne ahora, no, quien manda es Cristo. Y quien la gobierna es Cristo. Ya Él no tiene la base de operaciones conmigo aquí. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Pero necesitamos creer por fe que nuestro viejo hombre fue crucificado ya hace 2000 años. Y lo único que necesitamos hacer es activar este espíritu compuesto para que todas las cosas que están en la experiencia de este espíritu compuesto operen en nosotros y trabajen.
en todas las áreas que necesitan trabajar. Nuestro gran problema es que no nos conocemos. Estamos demasiado cómodos en nuestros asuntos y no estamos peleando contra Amalek. Le estamos dejando que él haga las cosas. Y habrá uno que otro que puede decir, bueno, es que yo soy así. Yo tuve muchas situaciones con mi niñez, fui muy abusado, tuve muchas cosas. Por eso es que yo soy así. Pues no, esa es su carne. Y su carne es el enemigo de Dios. Y necesita entrar en el proceso de muerte y de resurrección para que entonces usted pueda aspirar a entrar al reino de Dios. Así que no podemos hacer como Saúl. No podemos decidir, bueno, pues yo me quedo con esto y voy a dejar esto y voy a guardar esto y me quedo con lo otro. No, así no opera la situación. El Señor está demandando de nosotros que nuestra carne, nuestros gustos particulares, las cosas que nosotros mantenemos guardadas para nosotros, porque eso no es malo. No, ese no es el asunto, si es malo o es bueno. La pregunta es, ¿está en Dios o está en su carne? ¿Lo está haciendo en comunión con el Señor o está en su hombre natural? Todo aspecto de la carne, sea bueno o sea malo, se halla en oposición a la gracia y al reinado de Dios e impide que disfrutemos a Cristo. Por tanto, debemos aborrecer todo aspecto de la carne y ser absolutos en cuanto a eliminar la carne por completo. Lamentablemente, como he dicho antes, podemos llegar a ser muy buenos cristianos en el viejo hombre. Y podemos hacer muchas cosas buenas para Dios en nuestra carne. Pero ¿saben? Dios considera eso una abominación, lo considera algo en contra de Él. Y en su tiempo van a haber muchas sorpresas de muchos que hicieron muchas cosas para Dios, pero luego le va a decir, yo nunca los conocí. Mateo 7, yo nunca los conocí. No sé qué fue eso. Porque el punto 5, hacer buenas obras conforme a nuestra propia voluntad, es en realidad un acto de rebelión en contra del trono de Dios y su economía. Lamentablemente, hemos crecido alrededor del mundo religioso, donde se hacen muchas cosas, pero lo que se hace no es la operación del Espíritu. La desobediencia de Saúl puso al descubierto que era rebelde contra Dios mismo y que era un enemigo de Dios. Así que nosotros no podemos decir que amamos al Señor, que nos sujetamos al Señor, pero no hacemos nada en contra de la carne. Por eso Samuel le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios en que se como en que se obedezca la voz de Jehová. A mí no me interesan tus sacrificios, no me interesa lo que estás haciendo, no me interesa lo que estás ofreciendo para mí. Yo lo que quiero es que obedezcas. ¿Por qué? Porque el gran pecado del universo se llama rebelión. Porque la rebelión, dice, es como pecado de adivinación y la insubordinación como la idolatría y los terafines, por cuanto ha rechazado la palabra de Jehová. Él también te ha rechazado para que no seas rey. Hasta ahí llegó Saúl. ¿Por qué? Porque quiso operar en Dios, en su hombre natural. Dios no desea eso con nosotros, por lo tanto necesitamos examinar nuestras obras, examinar nuestro diario vivir para sencillamente entrar en la oración que produzca la intercesión apropiada, de tal manera que el espíritu guerrero entre a laborar y a exterminar todo lo que sea carne. Así que Saúl perdió el reinado porque no destruyó a Amalek por completo. Si no somos absolutos, tomando medidas con respecto a nuestra carne, perderemos nuestro reinado al igual que Saúl. Eso es serio. El relato sobre la desobediencia de Saúl es una advertencia, la cual indica
que no deberíamos hacer nada en el reino de Dios, valiéndonos de nuestra carne. En todo asunto debemos crucificar nuestra carne y ejercitar fielmente nuestro espíritu para seguir al Señor, quien es el espíritu vivificante y consumado, que mora en nuestro espíritu y es uno con nosotros. Cuando eso ocurra, el reino es introducido. Los vencedores han de salir y el Señor va a producir su novia, su compañera. Toda rebelión es un acto de rebelión en contra del Señor como nuestro marido, como nuestra cabeza. Pero lo más importante, hermanos, es mantenernos con la actitud de destruir por completamente todo lo que sea carne. Todo lo que vivimos en nuestro ser natural necesitamos trabajarlo. El hermano Lee, antes de morir, dijo, la palabra final del hermano Lee con respecto a llegar a la cumbre, dijo, necesitamos experimentar la salvación orgánica que el Espíritu efectúa hasta que ya no haya más carne ni más ser natural, sino que todos estemos en el Espíritu y podamos ser seres de la Nueva Jerusalén. Este es el punto más elevado. Esperamos que el recobro del Señor pueda llevarnos a ser elevados a tal punto de que podamos ser introducidos al reino. Mientras la carne esté en el reino, mientras la carne esté, el reino no puede ser introducido. Hoy esperamos que el Señor nos conceda una visión fresca y nueva de nuestra condición para presentar nuestra condición al Señor en medio de una oración sin cesar. Todo eso lo dijo antes de partir. Quiere decir que nosotros necesitamos entrar en esa carga. Necesitamos trabajar con nuestro hombre natural, necesitamos conocernos y necesitamos evaluar cuántas cosas de nuestro diario vivir, de nuestras acciones, de nuestro hablar, de nuestro análisis, no sale del Señor, sino de nuestra carne invadida. Pero damos gracias a Dios que el Señor está en nuestro espíritu y está adelante de entrar a combatir en todas aquellas áreas que nosotros abramos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Esperamos que tú realmente no nos dejes, sino que salgas a la batalla por nosotros. Danos espíritu de oración, danos espíritu de intercesión para que podamos recibir y tener tu frescura, tu guianza y tu limpieza absoluta. Gracias, Señor. Amén.